Buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos a esta tercera y última conferencia de nuestro ciclo de conferencias que hacemos en colaboración con la Real Academia de Historia desde hace ya varios años. Me imagino que ustedes ya nos vienen acompañando en anteriores ediciones. Y, en primer lugar, obviamente, pedirles disculpas por estos 8 o 9 minutos de retraso, pero nuestro invitado de hoy pues vive al lado del Santiago Bernabéu, se ha encontrado el gran atasco monumental del partido y de las compras en el Corte Inglés. Y de las compras en el Corte Inglés, que ya exceden al Black Friday, ¿no? Y bueno, el pobre se ha venido corriendo, entonces vamos a aprovechar y le damos 2 o 3 minutos para que recupere la respiración y además se hidrate, que le hace falta. Es la tercera de estas conferencias. Yo estoy seguro, y me lo han dicho, aunque no he podido estar en las 2 anteriores, que han sido fantásticas y han tenido una gran acogida. La prueba es que nuestro auditorio está lleno. Y yo quisiera recordarles, si alguno de ustedes no ha venido a las anteriores, que todas las conferencias se graban. Están dentro de la web del canal de la Fundación Mutua Madrileña, están en la web de la Fundación, www.fundacionmutua.es, y ahí están, si no todas, muy probablemente la mayoría de las conferencias que hemos celebrado hasta entonces, que han sido de las más variadas y yo creo que todas de un enorme interés. Le voy a dejar paso, si me lo permiten, a Juan Pablo Fusi, que, como ustedes bien saben, es el coordinador de este fantástico programa, no solamente de este ciclo sobre transición española, sino también del que celebramos en el primer semestre sobre la Guerra Civil Española, para que presente a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias de nuevo por asistir y, de nuevo, disculpen por el retraso. Juan Pablo. Buenas tardes. Yo sí me doy por muy satisfecho de las 2 conferencias anteriores y estoy seguro que también de esta tercera, y les agradezco vivamente la atención que han prestado a estos actos. Tenían, como ya dije el primer momento, por lo menos en nuestro planteamiento, una evidente lógica, una valoración general ante la historia de España de la transición, y que es lo que hizo doña Carmen Iglesias, que nos acompaña hoy, la directora de la Real Academia de la Historia. Una segunda conferencia que oyeron la semana pasada de una persona que, además de haber ganado varias veces el Premio Nacional de Historia, fue senador y eurodiputado y miembro primero de UCD y luego del CDS, y por tanto que la política de centro y política de consenso, o las interioridades de cómo se fueron formando y la enjundia o falta de ella que pudieron tener algunos partidos políticos en la transición, lo conocía y lo explicó, yo creo que magistralmente. Y la tercera va a ser sobre, efectivamente, el liderazgo político en la transición, sobre los protagonistas esenciales, por razones muy obvias. Primero, pues porque la biografía siempre nos pone ante la propia condición humana en su forma más desnuda y pura. Segundo, porque personalidad, política y poder están muy unidos. Quiero decir que la personalidad es decisiva al liderazgo de un país o al liderazgo de una política, y las características personales pues cuentan mucho. Y tercero, pues porque muchas decisiones en historia pasan, o incluso muchas que nos pueden parecer grandes cambios sociales o fuerzas anónimas, pues muchas de ellas se apoyan y pasan necesariamente por decisiones individuales. Así lo es en política, pero lo es también en muchos otros aspectos de la vida histórica que parecerían ajenas a esa decisión individual. Y para hablar de las protagonistas esenciales de la transición, está con nosotros un poco agobiado, pero finalmente con nosotros, el profesor Juan Francisco Fuentes, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid,
que tiene también un currículum apabullante. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de París, ha estado en muchísimas ocasiones en Harvard, en la London School of Economics, en otras universidades norteamericanas o italianas. Su vinculación con Harvard ha sido bastante regular, a través del Colegio Complutense de esa universidad y como director de un grupo de investigación sobre un tema bien atractivo e importante como son imperios atlánticos. Ha publicado pues, más de un centenar de artículos, una quincena larga de libros. Él ha introducido con colaboradores suyos y con algunos otros profesores la historia de los conceptos en España y tiene publicados 2 tomos grandes de Diccionario Político y Social del siglo XIX y del XX, donde hay muchísimas voces suyas. Y luego libros, tiene una biografía de Largo Caballero, otra de Luis Araquistán y el socialismo en el exilio y más, pero voy para cerrar y darle la palabra ya y no prolongar más el acto, a 2 libros que basculan mucho sobre el tema de hoy. Uno es su biografía política de Adolfo Suárez del año 2011 y luego su libro más reciente de este mismo año, de 2016, que es Con el rey y contra el rey, los socialistas y la monarquía, que evidentemente analiza ese problema, los socialistas y la monarquía, en distintos momentos de la historia de España, pero también en la relación en la transición entre el rey Juan Carlos y el Partido Socialista y los líderes socialistas. Es, por tanto, biógrafo, es especialista en la política española y en los conceptos políticos en el mundo contemporáneo. Está trabajando sobre los totalitarismos en el siglo XX y también tiene un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía, que es un diccionario de símbolos políticos y sociales del siglo XX español. Y es para mí también un placer, por tanto, cederle la palabra al profesor Fuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad es que ha sido un lujo tenerte coordinador de este ciclo, así como a Carmen Iglesias, la directora de la Real Academia de Historia, en la primera ponencia, el profesor José Antonio Escudero en la segunda y ahora el profesor Juan Francisco Fuentes en esta tercera y última. 10 segundos para recordarles cuál es la mecánica. Les han dado ustedes al entrar un tarjetón, por si quieren luego formular alguna pregunta a nuestro invitado. Las azafatas o el azafato que están a sus lados me acercarán las preguntas y yo se las formularé a él intentando, obviamente, sintetizarlas, resumirlas y elegir aquellas que sean de un interés más general. Rogarles, eso sí, que por favor la escriban con una letra lo más legible posible y desearles que disfruten muchísimo de esta conferencia, que sin duda alguna va a ser fantástica. El profesor, su intervención durará alrededor de 50 minutos y luego dispondremos de 20 minutos para charlar con él. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, disculparme por este retraso, desde luego ajeno a mi voluntad. Y, en segundo lugar, quiero darles las gracias muy efusivamente a los organizadores de este acto, a la Fundación Mutua Madrileña, a la Real Academia de Historia, cuya directora me honra con su presencia en este acto, amigos que me acompañan, el profesor Fusi, querido y admirado colega y amigo que me ha presentado, Jaime Ramón Espinosa, que está aquí con nosotros, Pablo Zavala, de la Fundación Transición Española, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Bueno, su presencia aquí me reconforta. Tengo un excelente recuerdo de mi intervención en el ciclo sobre la Guerra Civil Española, que coordinó también el profesor Fusi. Así que ese agobio del que hablaba, me parece, el profesor Fusi ya se ha desvanecido y ahora pasamos a lo que me ha traído aquí y a lo que me es más grato, que es hablar de la transición desde una perspectiva que seguramente la mayoría de ustedes comparte, un planteamiento desde luego muy convencional, que es el estudio de algunas de sus figuras, bueno, a mi juicio, de sus figuras más importantes. Hay, desde luego, muchas formas de abordar el tema de la transición española, todas posibles, todas legítimas, todas necesarias, algunas de ellas complementarias, desde la acción reformista del poder, desde la lucha de la oposición, desde la reforma, desde la ruptura, desde arriba, desde abajo. Todas esas son, insisto, posibles, todas son legítimas, todas son
de alguna forma complementaria. Hay un enfoque coral de la transición, probablemente no sea el más común, no es el que voy a seguir yo en esta exposición, aunque verán que tiene también una cierta dimensión coral por la importancia que atribuyo al factor generacional en la transición española. Yo me he decantado, siguiendo la sugerencia, yo creo muy acertada del profesor Fusí, por un planteamiento que es el estudio de la trayectoria de 3 personalidades políticas, su liderazgo, su forma de encarnar, de ejercer el poder, de encaminar los acontecimientos en una determinada dirección. Y me he decantado por eso, no solamente porque la sugerencia del profesor Fusí me pareció muy adecuada y encajaba bien en este curso, sino porque es aquella en la que yo soy más competente, entre otras cosas por esa biografía de Adolfo Suárez a la que antes hacía referencia el profesor Fusí. Quiero hacer una segunda aclaración. La primera es sobre ese enfoque individualista, vamos a decirlo así, que no excluye a otros. La segunda aclaración es sobre las 3 figuras esenciales a las que me voy a referir. Yo creo que 2 de ellas son evidentes, el rey Juan Carlos I y Adolfo Suárez. Tal vez el tercero, Felipe González, pueda ser discutible. Yo voy a intentar defender la pertinencia de esta elección. Desde luego no eran las únicas opciones posibles, pero yo me he decantado por aquellas personalidades que ejercieron un liderazgo que creo que tiene no solamente una importancia especial, sino un largo recorrido, en fin, largo para un periodo relativamente breve, como fueron los 5 o 5 años y medio que duró la transición. Y son el rey Juan Carlos I, creo que eso es indiscutible, Adolfo Suárez, creo que eso tampoco se discute, y en tercer lugar, Felipe González. Llamará la atención tal vez que deje fuera, pero quería centrarme en 3 para aprovechar el tiempo disponible, a personalidades sin duda importantes como Manuel Fraga, Santiago Carrillo y sobre todo Torcuato Fernández Miranda, del que además se acaba de publicar un libro titulado El guionista de la transición. Es probablemente la exclusión, aunque va a aparecer bastante en mi conferencia, la exclusión que puede resultar más controvertida. Porque efectivamente Torcuato Fernández Miranda tuvo un papel clave, pero en un periodo muy corto de la transición, en unos meses, un año, entre la muerte de Franco y la aprobación de la ley para la reforma política, es decir, entre finales del 75 y finales del 76. Después hizo mutis por el foro, por utilizar una expresión teatral que tiene que ver con un símil que acuñó el propio Torcuato Fernández Miranda y al que me voy a referir enseguida. Su papel, además, tiene que ver más con la política de laboratorio que con el liderazgo político propiamente dicho, que es el tema de mi exposición de hoy. El liderazgo como hilo conductor de esta visión de la transición política, y no hay tal liderazgo, hay si acaso sí se podría hablar de un liderazgo intelectual en un periodo muy intenso pero muy corto de la transición. Y hay otro factor al que ya he hecho una primera referencia, que es el factor generacional. Torcuato Fernández Miranda nació en 1915, por lo tanto era coetáneo Santiago Carrillo, que creo que era del 14 o del 15, pertenecía a la generación anterior. Y yo creo, y lo cree mucha gente, que el factor generacional tuvo una importancia decisiva y contribuyó poderosamente para que la transición, ese pequeño milagro de la historia de España, no lo digo yo, lo dijo alguien tan poco sospechoso como Marcelino Camacho en las Cortes Constituyentes de la democracia. Lo que hemos vivido el último año en España, hablaba en octubre del 77 al aprobarse la ley de amnistía, es casi un milagro. Pues bien, para que ese casi un milagro se produjera, fue necesario un liderazgo muy especial, que corresponde más a los políticos que a los intelectuales. Y eso descarta ya, o a los políticos intuitivos más que a los políticos leídos, como los había entonces y afortunadamente en abundancia. Y está el factor generacional. Yo creo que la generación de la transición, a la que me voy a referir repetidas veces, se marca precisamente entre la fecha de nacimiento de Adolfo Suárez, 1932, y la de Felipe González, 1942. Casi en medio, en 1938, nace el futuro rey de España, Juan Carlos I. Ese yo creo que es el marco cronológico de la generación de la transición. Y en esos años,
nacen grandes protagonistas de la transición, miembros cualificados de esa generación: Abril Martorell, 1936, Alfonso Guerra, 1940. Intentaré repartir juego entre los distintos partidos políticos: Rodolfo Martín Villa, 34, Marcelino Oreja, 35, Ramames, 33, Jaime Lamón Espinosa, aquí presente, el 41, Landelino Lavilla, el 34, Rafael Arias Salgado, 42, Sánchez Terán, 34, Javier Solana, 42, Enrique Mújica, 32. Por tanto, creo que se puede hablar de una generación de la transición y creo que efectivamente, no digo que copara todos los puestos de responsabilidad, pero tuvo un papel determinante. Insisto, yo creo que el espíritu de esa generación, como veremos enseguida, fue clave en el éxito de la transición en momentos cruciales, que vamos a ver enseguida. Se dirá que hay políticos de gran importancia en aquella época que nacieron antes del año 32, que nacieron en los años 20. Les voy a citar tres muy importantes: Leopoldo Calvo Sotelo, Manuel Fraga y Alfonso Osorio. Efectivamente, pero yo creo que el protagonismo corresponde a estos políticos, a esta generación, y yo creo que esa conciencia generacional fue clave para entender la capacidad de la empatía que hubo entre personas que por su trayectoria, por su biografía, por sus orígenes, se encontraban en principio muy alejadas las unas de las otras. Les voy a poner un ejemplo, un primer ejemplo. Cuando Juan Carlos I, que llevaba 1 año y medio en el trono de España, conoció a Felipe González, el Partido Socialista acababa de ser legalizado, esto fue en mayo del 77, a un mes de las elecciones, había una gran expectación en la sede del Partido Socialista sobre cómo había ido esa reunión entre Felipe González y el rey Juan Carlos I. Así que en cuanto llegó a la sede del Partido Socialista, sus compañeros le preguntaron inmediatamente cómo era el rey. Y lo que dijo Felipe González fue textualmente: es un hombre de nuestra edad. Lo esencial es que es de nuestra generación. Y es curioso porque el rey Juan Carlos I, preguntado 20 años después sobre ese mismo encuentro con Felipe González en mayo del 77, contestó textualmente: era un hombre de mi edad. Y eso, de alguna forma, lo resumía todo, lo explicaba todo. Eso allanaba muchos obstáculos, eso permitía de entrada una posibilidad de entendimiento que entre otras generaciones posiblemente hubiera sido mucho más difícil. De ahí, insisto, la importancia del factor generacional para evitar obstáculos, diferencias que pudieran existir en la biografía, en la ideología, en el origen de unos y de otros. ¿Cómo entendieron y cómo ejercieron su liderazgo estos tres personajes fundamentales de la transición democrática? Hay, dentro de sus enormes diferencias, en las que todos estaremos de acuerdo, hay algunos rasgos comunes. Yo destacaría, por ejemplo, algo que ya he citado y en lo que me gusta siempre hacer hincapié. Los tres concedían una enorme importancia a su intuición personal como factor clave en su toma de decisiones. Y yo creo que el político de verdad, no el gestor, el que toma decisiones, el que se la juega, tiene que tener ese instinto y esa intuición para, en un momento determinado, incluso yendo contracorriente, contra las encuestas, contra sus asesores, contra lo que le dicen sus lecturas, contra lo que dice incluso la historia. A veces el desconocimiento de la historia puede facilitar soluciones creativas. Esa intuición personal creo que fue un factor también clave, y además un factor en el que se encuentran estas tres personalidades, por otro lado, tan distintas. Hay, desde luego, grandes diferencias, encarnan valores e instituciones muy distintos, orígenes distintos, trayectorias, biografías, incluso orígenes sociales, pero había entre ellos una química especial. Eso es muy importante. Una química tan especial, una química tan fuerte, que en algún momento llegó a ser explosiva, en el sentido más puramente destructivo de la expresión. Y eso explica, por ejemplo, las dificultades que surgieron en las relaciones entre Adolfo Suárez y el rey de España a partir del año 1908. Esa química, que fue tan importante, como digo, esa empatía, esa afinidad entre ellos, ese entendimiento a primera vista, quedó reflejado ya en aquel momento
por Carmen Díez de Rivera en su diario, que era entonces había sido una persona muy próxima al rey y era en ese momento muy próxima y una estrecha colaboradora de Adolfo Suárez, y consignó en su diario la primera entrevista entre Adolfo Suárez y Felipe González en agosto del 76, con Adolfo Suárez, presidente del gobierno, y Felipe González todavía líder de un partido clandestino. Pues bien, lo que dice Carmen Díez de Rivera sobre ese encuentro es lo siguiente: se caen de cine, no me extraña, son muy parecidos. Aquí es interesante cómo fuentes distintas, en momentos distintos, autores distintos, coinciden al final en una misma percepción. Porque unos años después, bastantes años después, Alfonso Guerra escribió en sus memorias lo siguiente, algo incluso más rotundo que esa primera percepción de Carmen Díez de Rivera: quedaron fascinados el uno del otro. Pues bien, estas tres figuras esenciales de la transición compartían, ya lo hemos visto, una conciencia generacional muy fuerte, una simpatía natural desbordante, un gran encanto personal, una gran capacidad de empatía y una forma relativamente parecida de entender y de ejercer su liderazgo. ¿Hasta qué punto fue importante el liderazgo individual en la transición democrática? Hecha de nuevo la salvedad que se puede plantear también como un proceso histórico complejo, como un proceso coral, colectivo, que desde luego lo es. Hay una interpretación de la transición que a mí me gusta mucho, bastante trillada, no sé si ustedes la conocerán, seguro que algunos de ustedes sí, bastante trillada, recordada de vez en cuando, y que yo creo que es, en el fondo, a pesar de situarnos más en el terreno de la fábula o de la ficción que de la historia y la política, yo creo que es muy esclarecedora de la importancia del liderazgo en la transición y del papel de ciertos líderes en la transición democrática. La transición, dijo en una cena con amigos Torcuato Fernández Miranda, fue como una obra de teatro en la que el rey hizo de empresario, Adolfo Suárez, como no, de protagonista, y él mismo, Torcuato, fue el autor de la obra que se representaba. Como dice Martín Villa en sus memorias, son del año 84, y yo creo que es el primero, porque además asistió a esa escena, asistió a esa cena, yo creo que fue el primero que recogió y, por tanto, difundió ese símil. Como dice Martín Villa en sus memorias, se puede aceptar, desde luego, el papel que se atribuye al rey. Yo lo voy a matizar, pero de entrada se puede aceptar. Desde luego se puede aceptar el papel que se atribuye a Suárez de protagonista, de galán, de gran seductor de la transición. Pero, en cambio, él afirma, y yo hago mío, que es dudoso que la transición se pueda entender como la puesta en escena de un texto previamente escrito. Yo creo que no hubo libreto. Hubo, a lo sumo, un guión, una hoja de ruta, si quieren, que se puede incluso identificar con el borrador de la Ley para la Reforma Política que elaboró Torcuato Fernández Miranda y que le entregó a Suárez en agosto del 76 con aquellas palabras tan suyas: aquí tienes esto que no tiene padre. Por tanto, con una vocación ya de entrada de anonimato. Coincido con Martín Villa en que el papel de los actores, Adolfo Suárez en primer lugar, pero yo creo que Felipe González se puede decir también que es un gran actor, un gran protagonista, que sale a escena e interpreta un gran papel, aunque no en el primer acto de la transición. Coincido con Martín Villa en que el papel de los actores fue mucho más allá, no ya del libreto, porque no lo hubo, sino incluso de ese borrador que escribió Torcuato Fernández Miranda y que fue útil para la primera parte, yo no sé si decir para el primer acto de la transición o para el prólogo de la transición. Pero en todo caso tuvo su importancia. Ahora, a partir de un momento determinado, que yo creo que es diciembre del 76, la aprobación en referéndum de la Ley para la Reforma Política, lo que quedaba de ese borrador quedó, a mi juicio, desfasado y en gran medida inservible. Y a partir de ahí, lo que hubo fue una obra que continuaba en escena, que no podía parar, había un público expectante que al final tenía la última palabra, había unos actores en escena, había un guión de cómo debía desarrollarse la obra, había una voluntad muy clara de que aquello no debía terminar en un drama y una voluntad general de que la obra tuviera un final feliz. Porque al final, y que el público, por supuesto, al final acabara aplaudiendo. Porque al final el éxito o el fracaso de esa obra lo iba a determinar el pueblo soberano.
votos, con su aplauso. Pues bien, a partir de ahí, sí es cierto que la transición como obra representada ante el pueblo español fue fruto en parte de una improvisación y en parte de un esbozo y sobre todo de una voluntad de cómo debía acabar aquello. En ausencia de ese texto, que no existió, ese carácter improvisado que tuvo la transición es lo que otorga tanta importancia al liderazgo político de los grandes actores de la transición, obligados a tomar decisiones trascendentales sobre la escena, obligados a improvisar un diálogo que tiene que fluir, que tiene que ser armónico, que tiene que ser coherente, que tiene que gustar al público, y todo ello siempre en busca de ese final feliz que todos deseaban y escrutando las reacciones del público, muy pendientes, como parece que hacía Lope de Vega cuando se estrenaba una obra suya, de cómo reaccionaba el público, tomando nota de lo que le gustaba, de aquello que podía rechazar. ¿Cómo interpretaron sus papeles? ¿Cuáles fueron sus grandes aportaciones al desarrollo de la obra hasta su desenlace final? Que sobre esto los historiadores discrepamos. Yo creo que el final de la transición se puede fechar en las elecciones de octubre de 1982, la mayoría absoluta, el regreso pacífico y democrático de la izquierda al poder. Para responder a esta pregunta, cómo ejercieron su papel, cómo interpretaron su liderazgo, yo me voy a detener en un momento crucial de la actuación política de cada uno de ellos, un momento que creo que nos permite entender las claves de su liderazgo y, de nuevo, retomar ese hilo conductor, un liderazgo compartido, un liderazgo generacional y una forma parecida de interpretar su papel, de entender lo que el público requería en ese momento sobre la escena. Decía Torcuato que el rey fue el empresario de aquella obra de resultado incierto. Y efectivamente el rey apostó muy fuerte por una empresa que podía haber fracasado y le podía haber arruinado. Pero yo creo que el rey fue algo más que el empresario. Yo creo que fue también el director de escena. Yo creo que el rey tuvo un papel decisivo, como vamos a ver a continuación, en el casting. Y yo creo que además el rey hizo un cameo inesperado pero trascendental en un momento crucial como fue la noche del 23 de febrero. Por tanto, creo que fue algo más que el empresario que se jugaba su fortuna, su capital histórico, en la obra que se iba a estrenar ante el público. Hablemos del casting. Me refiero naturalmente a la elección por el rey de su primer presidente del gobierno, tras la etapa bastante desafortunada de Carlos Arias Navarro, presidente heredado de Franco. Como es sabido, tras la muerte de Franco, don Juan Carlos intentó forzar la dimisión de Carlos Arias Navarro y nombrar un presidente más acorde con sus planes y menos hostil a su persona, porque es sabido que Arias no soportaba al rey, ese niñato, como le llamaba, y es menos sabido, pero me parece importante lo que me contó un estrecho colaborador suyo, que el entonces presidente del gobierno era visceralmente antimonárquico, cosa que ocurría con muchos altos cargos del régimen de Franco. No había entendimiento posible, en parte, de nuevo, por razones generacionales, tan importantes como hemos visto en la transición. Fracasa en primera instancia la llamada Operación Lolita, es decir, el intento de nombrar presidente del gobierno a José María López de Letona. Y el rey se da cuenta de que, aunque pudiera arrancarle a Carlos Arias su dimisión, nunca conseguiría del Consejo del Reino una terna con al menos un candidato de su gusto. Es decir, era muy difícil que de una terna propuesta por el Consejo del Reino saliera un presidente del gobierno que mejorara a Carlos Arias Navarro. Y ante esa situación, lo que hizo el rey fue esperar. Diciembre de 75, el rey se resigna a seguir con Arias de momento, pero como buen estratega que era, consigue, con la ayuda de Torcuato, convertir aquella derrota personal en una importante victoria. Yo creo que una doble victoria, de consecuencias entonces impredecibles. Por un lado, coloca en el nuevo gobierno de Arias Navarro hombres de su confianza y de su generación, que en el fondo viene a ser lo mismo. Alfonso Osorio, un poco mayor, Martín Villa, Francisco Lozano, Adolfo Suárez, por entonces casi un desconocido.
más algunos pesos pesados del reformismo franquista o tardofranquista, como Manuel Fraga, y en un registro distinto, José María de Areilza. Carlos Arias, exultante como estaba, con la humillación que había supuesto para el rey su confirmación en la presidencia del gobierno, Carlos Arias Navarro se deja hacer el gobierno a base de recomendaciones de la Zarzuela que le llegan a través del propio Torcuato Fernández Miranda y a través de Alfonso Armada. Por ejemplo, una que le llega en un papelito muy curioso, que dice así, que llega a Castellana 3, donde estaba todavía la presidencia del gobierno, para Carlos Arias, directamente de la Zarzuela. Manuel Fraga a Educación, para que se estrelle. No fue a Educación, fue a Gobernación, que casi fue peor para él. El rey ya tenía, por tanto, conformada la parrilla de salida para decidir, cuando la ocasión fuera oportuna, quién sucedería a Carlos Arias en la presidencia del gobierno. Se podría decir que Arias tenía al enemigo en casa. La segunda victoria que consiguió don Juan Carlos en esas primeras semanas de su reinado fue el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes y presidente del Consejo del Reino. Eran dos cargos que iban juntos. Y el Consejo del Reino era una institución clave porque de ahí saldría algún día la terna a la presidencia del gobierno, en virtud de la cual el rey tendría que designar al sucesor de Carlos Arias, cuando la ocasión pareciera oportuna. El balance de aquel gobierno, y sobre todo de la actuación de su presidente, Carlos Arias, se resume en una famosa frase que el rey deslizó en unas declaraciones que concedió en abril del 76 al semanario norteamericano Newsweek: desastre sin paliativos. Era evidente que se acercaba el final de Carlos Arias y el rey empezó a hablar con gente de su confianza y con gente de un entorno, digamos, que estaba en el secreto de la operación, es decir, que se aproximaba el relevo de Carlos Arias y que el rey estaba buscando un candidato que barajaba varios nombres, como es el caso, por ejemplo, de José María de Areilza y de Manuel Fraga, que estaban en todas las quinielas. Yo creo que ni Fraga ni Areilza estuvieron nunca en la mente de don Juan Carlos como posible sucesor de Carlos Arias Navarro, pero estaban en todas las quinielas, eran sin duda los favoritos. El propio rey habló con Fraga, me parece que en una audiencia en abril o mayo del 76, en una audiencia con Fraga del posible sucesor de Carlos Arias Navarro. Yo creo que intentando sondear a Fraga y ver qué quinielas circulaban en las altas esferas y cuáles eran las previsiones que había entre aquellos que podían sentirse candidatos a la presidencia del gobierno. Surgieron varios nombres. Fue una entrevista más o menos cordial, cosa rara entre ellos, pero el rey se dio cuenta enseguida, porque lo que quería no era soltar prenda a él, sino que soltara prenda a Fraga, de que Fraga no se refería en ningún momento a Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez estaba ya en los cálculos del rey, como vamos a ver enseguida. En vista de que Fraga no planteaba el nombre de Suárez, el rey le dijo, bueno, ¿y el ministro del movimiento? Y Fraga contestó, ah, sí, un tal Suárez. Eso indica cuál era la opinión que en aquel gobierno se tenía de Adolfo Suárez. Un peso pluma que más o menos caía bien a todo el mundo, que no tenía enemigos, pero desde luego al lado de un Fraga, al lado de un Areilza, sin las hechuras necesarias para liderar un proceso político tan difícil como aquel. Es importante tener esto en cuenta para entender, en primer lugar, la tremenda sorpresa que supuso el nombramiento de Adolfo Suárez el 3 de julio del 76 y, en segundo lugar, el riesgo, y el riesgo es inseparable del liderazgo que asumió el rey a jugarse el todo por el todo, su capital como empresario de aquella aventura, nombrando a un tal Suárez, presidente del gobierno, un par de meses después de esa entrevista con Manuel Fraga. Por eso les decía antes que, siguiendo el símil teatral de Torcuato, el casting, la elección del protagonista, iba a ser decisivo. El rey había tomado la decisión, probablemente con ayuda de Torcuato, después de 2 o 3 meses de reflexión. Ya en abril del 76,
es decir, 3 meses antes, Carmen Díez de Rivera había escrito en su diario: Juan Carlos piensa sobre la posibilidad de que Suárez sea presidente. Duda. Es obvio que Torcuato anda en ello. 2 meses después, el 13 de junio del 76, 3 semanas, aproximadamente 20 días antes de que se produzca el nombramiento, la propia Carmen Díez de Rivera consigna este apunte en su diario tras recibir una llamada del rey. 8:15, noche. Me habla de la crisis. Suárez candidato y me explica el cómo. El cómo no iba a ser nada sencillo. Y aquí, desde luego, es necesario volver al protagonismo de Torcuato Fernández Miranda en aquellos primeros meses de la transición. Porque sin su habilidad y su astucia como presidente del Consejo del Reino, al urdir aquella terna, yo no sé cómo hubiera podido entrar Adolfo Suárez en la terna del Consejo del Reino. El hecho es que entre la astucia y la habilidad de Torcuato y el perfil bajo de Suárez, un hombre con pocos enemigos entre las familias políticas del régimen, el sábado 3 de julio, Torcuato pudo pronunciar ante los periodistas aquellas famosas palabras al salir de la reunión del Consejo del Reino. Estoy en condiciones de llevar al rey lo que me ha pedido, y era verdad. Los otros dos eran más o menos indiferentes, pero tenía que estar Adolfo Suárez y estaba. Parecía que estaba de relleno, pero el hecho es que era él elegido por el rey. Cuando se recuerda la reacción que produjo el nombramiento de Adolfo Suárez, siempre sale a colación aquel célebre artículo que Ricardo de la Cierva, por cierto, futuro ministro de Suárez, publicó en El País, no sé si al día siguiente o 2 días después. ¡Qué error! ¡Qué inmenso error! Es menos conocida una anécdota también muy reveladora, la reacción de otro futuro ministro de Suárez, según me la contó a mí su hijo. Estaba este político español, muy afín en aquel momento a Areilza, pegado al teléfono, esperando la noticia de la confirmación del nombramiento de Areilza como presidente del Gobierno, porque había rumores ya muy fuertes en Madrid de que el elegido era Areilza, y su familia estaba reunida tomando probablemente el café en el salón de su casa. De repente, este personaje recibe una llamada, le dicen que es Adolfo Suárez. Abre las puertas del salón de su casa y les dice: no os lo vais a creer. Esa fue la reacción más común entre aquellos que tenían una información más o menos de primera mano, que manejaban varios nombres, que especulaban con cuál sería finalmente la elección de rey. Desde luego, en esas especulaciones, salvo entre los muy enterados, que eran personas muy próximas al rey o que iban a formar parte ya del gobierno de Suárez, que se enteraron con alguna antelación de que efectivamente el rey pensaba en Suárez, Suárez no contaba para nada. Insisto, es importante tener en cuenta esa sorpresa, esa reacción. Me contaba un íntimo amigo del rey, viejo conocido suyo, que a los pocos días de nombrar al rey Adolfo Suárez se entrevistó con don Juan Carlos y el rey le preguntó directamente: bueno, ¿qué te ha parecido el nombramiento de Suárez? Y este amigo del rey, monárquico de toda la vida, le dijo: pues creo que os habéis cargado la monarquía. Esa fue la impresión general que tuvieron unos y otros sobre la elección de Adolfo Suárez. Desde luego ya les digo que Areilza no estuvo en ningún momento en las quinielas de verdad, en las quinielas de la zarzuela, y que por distintas razones, unas políticas y otra muy importante, generacional, el rey no tuvo la intención de nombrar a Areilza y además era muy difícil que Areilza entrara en la terna del Consejo del Reino. Hay una anécdota, de todas formas, que quedó sin explicar, que aparece en las memorias de Ortiz Bordas, interesantísimas, relativamente recientes, que yo creo que encaja en una operación política finalmente frustrada, como tantas otras. Pocos días antes del cese de Arias, y cuando ya todo el mundo ve venir el cese de Arias y, por tanto, la reunión del Consejo del Reino, la elaboración de la terna y el nombramiento del nuevo presidente del Gobierno, Areilza hizo una gestión muy extraña para reunirse con José Antonio Girón de Velasco. ¿Qué tenían que ver Areilza y Girón de Velasco? Yo creo que solamente tiene una explicación. Areilza, pensando que efectivamente está bien colocado
para ser candidato a la presidencia del Gobierno, quiere ganarse, como sea, el apoyo del sector más intransigente del Consejo del Reino, porque al final era el que iba a tener la última palabra. Pero eso, naturalmente, era no ya improbable, yo creo que era absolutamente imposible. En todo caso, no había caso, no era el candidato de don Juan Carlos. El propio Suárez, que tenía una estrecha relación con don Juan Carlos desde 1969, aludió al factor generacional que de entrada descartó a toda una generación, a la generación de Areilza, incluso a la de Fraga, aludió al factor generacional como un elemento decisivo en su nombramiento como presidente del Gobierno, en una larga intervención que Suárez tuvo off the record el año 83 en un seminario sobre la transición organizado por la Fundación Ortega y Gasset, un seminario al que asistió, por cierto, el profesor Fusi y otros historiadores muy ligados a aquella casa y buenos conocedores de la transición. Entre ellos, bueno, historiadores y politólogos, como por ejemplo mi amigo Juan Linz, fallecido hace 3 años, que tomó notas detalladísimas, aunque muy difíciles de interpretar, de lo que dijo Adolfo Suárez en aquella larguísima intervención sobre la transición. Eso es lo que aparece transcrito en estas 20 y tantas páginas por las 2 caras con la letra, insisto, a veces indescifrable de Juan Linz. Es la versión de Suárez a través del testimonio o de la transcripción de Juan Linz. Doble lujo para un historiador. Cuento con estas fotocopias gracias a la amabilidad de la viuda de Juan Linz, gran amiga mía también, Rocío Terán. Pues bien, lo que cuenta Suárez en ese seminario, y lo que se ha contado alguna vez, pero hay un detalle en el que yo quiero incidir, lo que cuenta es la audiencia en la que el rey le pidió a Carlos Arias Navarro su cese, su renuncia. Fue mitad cese, mitad dimisión. Carlos Arias Navarro fue a una audiencia de trámite y se encontró con una situación que le llevó a presentar su dimisión. Pero al parecer, por el testimonio de Suárez, se deduce, dentro de la dificultad de interpretar estas notas, se deduce que Carlos Arias, antes de irse, le hizo lo que en la transcripción de Juan Linz aparece como, cito, una pregunta inoportuna. Yo diría más bien indiscreta, si es lo que yo entiendo. Y es que Carlos Arias le habría preguntado al rey quién iba a ser su sucesor. Yo creo que esa es la única forma de interpretar esas palabras que aparecen en el testimonio de Suárez. Porque lo que sí está claro es lo que a esa pregunta inoportuna contestó el rey. Se lo cito tal como aparece textualmente en las notas de Juan Linz. Rey, que sería una persona más cercana a su generación. Por tanto, se deduce que Arias le pregunta quién será su sucesor y el rey le dice, será una persona más cercana a mi generación. Y esa, desde luego, es la primera clave de la designación de Suárez. Es decir, que en ese casting por el nuevo presidente del Gobierno, el factor generacional, la edad del protagonista, iba a ser fundamental. Ya tenemos a Suárez en el escenario. El guión escrito por Torcuato les sirve mucho para los primeros meses, pero a partir de ahí tiene que improvisar. Su interpretación, su liderazgo, va a ser a partir de ese momento un ejercicio continuo de repentización política, con el cual, desde luego, consigue en gran medida meterse al público en el bolsillo, porque en el trabajo de un líder y desde luego en el trabajo de Suárez hay mucho trabajo de seducción, de comunicación, de convicción, de persuasión con el pueblo español, con la opinión pública, a través de sus intervenciones en televisión, en las cuales Suárez, desde luego, era un político imbatible. Pero también en ese diálogo continuo que mantuvo con los líderes de la oposición, prácticamente de todos los partidos, de todas las tendencias, sin que se supiera mucho todavía cuánto iba a contar cada partido político. Había del orden 12 partidos socialistas o socialdemócratas en España. Se entrevista con todos ellos. A todos ellos les explica sus intenciones, de todos ellos recoge sus aspiraciones, su idea del cambio democrático que debe ponerse en marcha. A todos ellos les deja convencidos, por lo menos de una cosa, de sus buenas intenciones. Por tanto, aunque la obra fuera difícil,
el papel que interpreta Suárez, o mejor dicho, Suárez consigue que el papel que interpreta sea creíble. Y eso es muy importante en un actor político que ejerce un verdadero liderazgo. Bien, tiene que improvisar, tiene que tomar decisiones sobre la marcha, alterando incluso, si no el libreto de la transición, porque, insisto, yo creo que no existe como tal, sí esa especie de ruta previa, cada vez más desfasada, cada vez más inservible para la obra que se tiene que representar sobre la escena. Había que improvisar, o al menos, y este es un matiz importante, había que acelerar los plazos previstos. Yo creo que, efectivamente, por ejemplo, la legalización del Partido Comunista, que es el momento del mandato de Suárez y del liderazgo de Suárez en el que yo me voy a detener, fue más un cambio de plazos que de planes. Lo contaba Santiago Carrillo, no recuerdo si lo cuenta en sus memorias, pero desde luego lo contaba en una entrevista. Y lo contaba para ilustrar hasta qué punto la transición fue fruto de la improvisación en el mejor sentido de la palabra, es decir, como capacidad de reacción ante una realidad que va por delante y a la que desde el poder hay que atender y hay que incorporar. Contaba que a finales del 75 el presidente de la Rumanía comunista, Ceausescu, le transmitió a él, Santiago Carrillo, un mensaje de una alta autoridad del Estado. Carrillo no decía de quién, pero era evidente que se refería al rey Juan Carlos. Y el mensaje era que el Partido Comunista tenía que tener paciencia porque, dadas las circunstancias, su legalización iba para largo. No que no fuera a ser legalizado, sino que la legalización quedaba para una etapa ulterior, que iba para largo. 15 meses después, mucho antes de lo previsto, mucho antes de lo que pensaba el rey en aquel momento, mucho antes de lo que pensaba Suárez probablemente en el verano del 76, el Partido Comunista era legalizado. Una decisión histórica que se producía en circunstancias muy especiales que en gran medida precipitaron esa decisión. ¿Qué había pasado en aquellos meses desde ese mensaje del rey a Carrillo o desde el nombramiento de Suárez como presidente del gobierno, si quieren? Habían pasado, entre otras cosas, que el rechazo a la legalización del Partido Comunista no dejaba de bajar en las encuestas, que Suárez era consciente de que la reforma, para ser viable y creíble, tenía que ser rápida y ambiciosa y que había que acortar los plazos. Hubo además un hecho decisivo, un hecho dramático y un hecho de gran trascendencia histórica, como fue la matanza de abogados laboralistas de la calle Atocha, la mayoría de ellos de comisiones obreras y o del Partido Comunista de España. Su entierro en el centro de Madrid se convirtió en una gran manifestación de duelo, de disciplina, de fuerza y de responsabilidad por un Partido Comunista todavía ilegal. Esa combinación de fuerza y responsabilidad, de emoción y contención, yo creo que fue una lección que muchos captaron en las altas esferas. Adolfo Suárez seguro, el rey muy probablemente. Un estrecho colaborador de Suárez en aquel momento y viejo falangista, Eduardo Navarro, veterano falangista más bien, desde su juventud, casi desde su infancia. Era mayor que Suárez, pero no era un hombre todavía tan mayor como para pertenecer a la generación anterior. Pues bien, Eduardo Navarro, que desempeñaba un cargo, creo que de número 2 o número 3 del Ministerio de la Secretaría General del Movimiento, en Alcalá 34, bajó a la calle para ver con sus propios ojos aquella manifestación de duelo. Lo que Navarro escribió después sobre su impresión de aquel momento vale, creo, también para Suárez y probablemente para el rey. Cito, y habla un falangista de toda la vida. Muchos empezamos a pensar que el partido en el que militaban esos hombres y esas mujeres tenía que ser legalizado. Ese es el punto de inflexión que representó en la legalización del Partido Comunista y en la transición española. Ese es el acelerón político, histórico que representó el entierro de los abogados laboralistas. Hay un antes y un después del atentado a Atocha. 4 meses antes, en septiembre del 76, para que vean hasta qué punto Suárez creo que acelera sus planes, pero creo que tenía ya esos planes. En septiembre del 76, entre las muchas reuniones que mantiene Suárez con todo tipo de gente e instituciones, se reúne con un nutrido grupo de mandos militares
una reunión que ha sido muy comentada, que ha generado distintas interpretaciones y que fue, al parecer, un nuevo éxito de comunicación de Suárez, que convencía a cualquiera que se le pusiera por delante. Los militares, también los militares. Uno de ellos, como recoge Suárez en su testimonio en el seminario de la Fundación Ortega, salió de allí gritándole «¡Viva la madre que te parió!». Pues bien, hay un momento crucial ahí, y es cuando le preguntan por la legalización del Partido Comunista de España. En realidad, lo que dijo Suárez, y creo que sobre eso hay un amplio consenso, y lo recuerda el propio Suárez, como veremos en su testimonio en la Fundación Ortega, fue que con sus estatutos de entonces el Partido Comunista no podía ser legalizado por ahora. Este por ahora aparece en el testimonio de uno de los militares que participaron en la reunión, entonces comandante de los servicios de inteligencia. Pero, como él mismo dice, cito, resultó significativo que Suárez añadiera que no había que poner puertas al campo. En definitiva, la legalización del PC quedaba entonces muy lejos, pero ya estaba en el horizonte político. Los acontecimientos se precipitaron por lo que hemos visto. Presencia de Santiago Carrillo en Madrid, detención de Santiago Carrillo, liberación de Santiago Carrillo, atentado de Atocha, manifestación comunista de duelo en el entierro de los abogados laboralistas, reunión de Santiago Carrillo y Suárez a finales de febrero de 1977 en casa del periodista José Mario Armero. De esa reunión, del 27 de febrero del 77, Carrillo salió convencido, así lo contaba él, de que aunque Adolfo Suárez no se había comprometido a legalizar el Partido Comunista, Suárez legalizaría relativamente pronto el Partido Comunista, como efectivamente ocurrió el 9 de abril de 1977, Sábado Santo. Yo me voy a referir ahora, de forma también esquemática, porque la redacción del texto no permite otra cosa, al relato de aquellos acontecimientos que condujeron a la legalización del Partido Comunista, según el propio Adolfo Suárez en aquella ocasión y según la transcripción de Juan Lil. Yo les voy a leer frases que pueden parecer más o menos aisladas, pero que yo creo que en conjunto tienen un hilo conductor y creo que resultan comprensibles. No sabía si iba a ser posible. Sin ellos, sin los comunistas, no tendrían credibilidad las elecciones. Encuestas tremendas, rechazo inicial, temor a los militares. Les informé a los militares. No les consultaba, yo era el que mandaba. Textualmente, con los actuales estatutos es imposible la legalización. Y aquí aparece eso, esa exclamación de un general que asistió a esa reunión. ¡Viva la madre que te parió! Luego se refiere a la entrevista con Santiago Carrillo. Se produjo simpatía mutua, cosa que dijo también en innumerables ocasiones Santiago Carrillo cada vez que contó aquella escena, que tanto le gustaba recordar. Llamé, sigue Suárez, a GM, Gutiérrez Mellado, para que se lo dijera a los ministros militares. Ya ha tomado la decisión de legalizar al PC. Llamé a GM para que se lo dijera, que el que quisiera, de los ministros militares, viniera a verme. Pedí al rey y Mir, creo que se refiere a Fernández Miranda, que se fueran de vacaciones para que no nos cogieran a todos. Es decir, que si aquello salía mal, que por lo menos el rey y el presidente de las Cortes estuvieran fuera de Madrid. Luego habla de la reacción de los militares, de la dimisión de Pita da Veiga, dice sensación de cabreo, es lo menos que se podía decir. Luego se refiere a Carrillo y a Pasionaria y termina este relato, parece que se refiere a los comunistas y al papel de los comunistas con estas palabras que cierra el relato sobre la legalización del PC. Y creo, insisto, que se refiere a los comunistas. Se portaron bien. Esto cierra el relato de Suárez sobre ese complicado proceso que condujo a la legalización del Partido Comunista. Bien, yo creo, ya se lo he dicho, que la capacidad de liderazgo se mide en gran parte por el riesgo que comportan ciertas decisiones. Por eso, al hablar del papel del rey, he singularizado su liderazgo en la designación de Suárez, sin duda una de sus decisiones más audaces y más arriesgadas, y de ahí que en el caso de Suárez me haya centrado en la legalización del Partido Comunista. Y por eso
para que se valore la trascendencia y la audacia de aquella decisión, quería leerles la reacción que provocó esa decisión en las horas inmediatas o aquel mismo día, no en un miembro del búnker, no en un general franquista, no en un representante de la extrema derecha, sino en un futuro padre de la Constitución llamado Manuel Fraga Iribarne, según relata su reacción su paisano Leopoldo Calvo Sotelo en su libro Memoria viva de la transición. Cuenta Leopoldo Calvo Sotelo. El sábado 9 la noticia estalló en la radio, difundiéndose rápidamente por todo el país. Aquella noche volvía yo a Madrid en tren. En la estación de Lugo me encontré a Fraga, que había pasado en su tierra de Villalba las vacaciones. Me saludó en sol mayor. Habéis contraído una gravísima responsabilidad legalizando el Partido Comunista. La historia os pedirá cuentas. Le invité a que cenase conmigo en el tren. Rehusó de entrada y hube de recordarle que el Expreso de Galicia no lleva coche-restaurante, por lo que me habían traído una cena de la cantina de Monforte. No sé si la fama gastronómica del establecimiento monfortino venció su resistencia, pero el caso es que aceptó la invitación. Hay que decir que el coche del ministro no tenía comunicación con el resto del tren por razones de seguridad y que solo en la primera parada, precisamente en Monforte, podría Fraga volver a su departamento. Nos encerramos, pues, con él, mi mujer, mi madre, mis 8 hijos y yo, por un plazo mínimo de 1 hora y cuarto. Imprudencia temeraria. Durante ese tiempo, Fraga descargó sobre mi persona la vehemencia jupiterina que iba a hacerle famoso en la tribuna del Congreso. Su excitación fue en aumento a medida que trazaba, con trazos muy gruesos, los contornos del tremendo error que era la legalización del Partido Comunista. Tengo tomada alguna nota de aquel monólogo suyo, que yo apenas interrumpía con una discrepancia total pero mesurada. La presencia de mi madre, de mi mujer y de mis hijos me enfriaba la sangre en la camisa. Con una desgraciada decisión administrativa, tronaba él, habéis hecho retroceder 40 años la historia de España, habéis arruinado la pacificación de España, habéis provocado al ejército, habéis abierto a la incertidumbre el futuro de nuestros hijos y señalaba a los míos, que asistían asombrados a su primera lección de política española. Se me hizo larguísima la subida al Oural. El escape en el túnel rompía los agudos de Fraga, pero no le quitó vehemencia ni poder. Siempre he llegado a Monforte con alegría, jamás con tanta como aquel Sábado Santo. Bien, voy a pasar a nuestro tercer y último personaje, Felipe González, citando también a Fraga, esta vez para mostrar no su ofuscación, sino su clarividencia, cuando la tenía. Fraga, que como hemos visto no se había tomado muy en serio a Adolfo Suárez, tampoco tenía muy buena opinión del primer Felipe González. Él creía que como líder del socialismo español tenía más empaque, más categoría, Enrique Tierno Galván, por razones en parte generacionales y en parte académicas, creo yo. Se conocían además de hacía muchos años. Pero la opinión de Fraga sobre Felipe González cambió, al parecer, en 1979, cuando González, como saben, renunció a seguir siendo el líder del Partido Socialista tras el rechazo por su partido, en el 28º Congreso, de la propuesta de Felipe para retirar del programa socialista la mención al marxismo. Ese fue el momento cuando Felipe efectivamente dijo «yo no seré vuestro secretario general», cuando se retiró. Cuando se cumplió aquello que algunos podían considerar que era un farol, ese fue el momento en el que Fraga exclamó, al parecer en privado, «Ojo, ahí hay un político». La inclusión o no del nombre de Marx en el programa del Partido Socialista no era una cuestión baladí, ni tenía que ver en realidad con un debate doctrinal o teórico. Era una cuestión de gran trascendencia política e incluso electoral, como lo demuestra el hecho de que si bien Felipe González había hecho ya alguna referencia a esa posibilidad en 1978, es decir, sacar el marxismo del programa del Partido Socialista, el desencadenante de su decisión fue el uso que Adolfo Suárez hizo del programa del Partido Socialista en su última intervención en televisión en vísperas de las elecciones generales de marzo del 79. El PSOE perdió por poco y contra algunos pronósticos esas elecciones generales y más de uno pensó que aquella sarta de truculencias que Suárez soltó por televisión sobre el radicalismo del Partido Socialista decantó la balanza electoral a favor de UCD.
Lo que hizo Adolfo Suárez en aquella intervención televisada, utilizando, parece que un documento preparado por Miguel Herrero de Miñón, fue enumerar todos los supuestos ejemplos de maximalismo que aparecían en el programa del Partido Socialista Obrero Español, desde el aborto libre hasta la intervención de la economía nacional. Suárez, en la transcripción que hizo Juan Liz de su intervención en el seminario de la Fundación Ortega, se refiere a aquella intervención suya ante las cámaras de televisión en víspera de las elecciones del 79 con esta frase: mi última intervención TV, : me pasé. Esa es la autocrítica, ese es el propio testimonio de Adolfo Suárez. Felipe efectivamente lo consideró un golpe bajo, pero como buen político supo convertir aquel traspié en una oportunidad. La conclusión a la que llegó Felipe González fue que si el Partido Socialista quería algún día ganarle las elecciones a UCD, tenía que centrar su mensaje y arrebatarle a UCD por lo menos una parte de su electorado. De ahí que el giro doctrinal que propuso en el 28º Congreso del Partido Socialista en mayo de 1979, al proponer eliminar la referencia al marxismo del programa del Partido Socialista, fuera, en el fondo, un giro estratégico, un viaje al centro electoral, con todos los riesgos que aquello comportaba. Desde el rechazo del partido, como efectivamente ocurrió en primera instancia, hasta la posibilidad de que la izquierda del electorado socialista se decantara por el Partido Comunista en las siguientes elecciones. Lo segundo no ocurrió, sino más bien todo lo contrario. En las elecciones del 82 no fue el PC el que mordió en el electorado socialista, sino el Partido Socialista el que se llevó buena parte de los votos del Partido Comunista. La cuadratura del círculo. Pero Felipe podía haber perdido su apuesta para centrar al Partido Socialista y, de hecho, como decía, y es bien sabido, la perdió en primera instancia, porque su propuesta de eliminar la referencia al marxismo fue derrotada en aquel Congreso con las consecuencias que sabemos, y es que Felipe González mantuvo su renuncia a presentarse a la reelección como secretario general del partido y anunció esta decisión entre gritos de «Felipe, quédate». La situación se podría definir así. Felipe era un líder sin mayoría y el Congreso Socialista una mayoría sin líder. Lo que ocurrió después tampoco es ningún secreto. El Congreso lo había ganado una mayoría que creía en un socialismo marxista fuertemente ideologizado, pero víctima del vacío de poder en que lo dejó Felipe González y de su incapacidad para generar un liderazgo alternativo al de Felipe González. De manera que hubo un nuevo Congreso, pasado el verano, en septiembre del 79, que tuvo que resolver el dificilísimo dilema, verdaderamente dramático para muchos socialistas, que se dirimió en aquel momento crucial. Si querían un partido con una ideología fuerte o con un liderazgo fuerte. Finalmente, como saben, vamos a ir terminando, optaron por lo segundo. El marxismo se mencionaba en el nuevo programa del Partido Socialista como un instrumento, cito, no dogmático de análisis de la realidad, y Felipe González se avinó a presentar su candidatura a la dirección del Partido Socialista, con Ramón Rubial como presidente, el propio Felipe como secretario general y Alfonso Guerra como número 3. La candidatura felipista obtuvo el 86% de los votos frente a tan solo un 7% de votos en contra. 3 años después, el Partido Socialista ganaba las elecciones generales con una amplia mayoría absoluta, nunca alcanzada desde entonces, de 202 diputados. Habían pasado muchas cosas desde el Congreso Extraordinario y, por tanto, yo no diré que esa mayoría abrumadora se dio exclusivamente al giro electoral impuesto por Felipe a su partido en 1979. Pero, desde luego, fue una decisión traumática y arriesgada de un político que dio entonces una auténtica lección de liderazgo, que mostró una capacidad extraordinaria para intuir por dónde iba el futuro y para imponer su criterio, asumiendo un alto riesgo.
Creo que el tiempo ha demostrado que los tres grandes protagonistas de la transición, Adolfo Suárez, el Rey y Felipe González, acertaron con aquellas decisiones entonces arriesgadísimas. Hoy nos parecen más o menos obvias, incluso sencillas. El Rey nombrando a Suárez, Suárez legalizando al Partido Comunista, Felipe liderando el giro al centro del viejo partido de Pablo Iglesias. En cierta forma, los tres habían aplicado a esos tres casos a los que me he referido aquella máxima que Adolfo Suárez expresó alguna vez en privado. Cuando te enfrentes a un problema delicado y dudes entre dos opciones, elige siempre la más difícil. Eso creo yo que es lo que hicieron, esa capacidad para afrontar situaciones difíciles y esa intuición para tomar las mejores decisiones, a veces contracorriente, permite reconocer a los verdaderos líderes, distinguirlos de los simples gestores. Lo mismo que su capacidad para encarnar y hacer creíble el papel que les toca representar. Decía Ortega y Gasset, en su obra sobre Mirabeau, que, cito, el pensamiento político es solo una dimensión de la política. La otra es la actuación. Y aquí volvemos al símil teatral de Torcuato con el que empezaba esta conferencia. Decía también Ortega que cada generación tiene un problema vital específico. Yo creo que el problema vital, que en realidad es un problema histórico de la generación de la transición, fue la superación de la guerra civil. Lo dijo muchos años después el propio Felipe González en una entrevista, al recordar las elecciones de junio del 77, cuando afirmó que los españoles, al votarles a él y a Suárez en aquella ocasión, votaron por la no guerra civil. Ese objetivo fundamental de evitar una nueva guerra civil explica, creo yo, en gran parte la originalidad de la transición y, desde luego, algunos de sus conceptos fundamentales. Reconciliación y consenso, sin lugar a dudas. El segundo, prácticamente, un neologismo político. En ese sentido, se podría hablar, efectivamente, de un liderazgo colectivo de toda una generación que, en realidad, no hizo más que aprender, tomar nota, seguir la lección de eso que don Manuel Azaña llamó en aquel célebre discurso de julio del 38, que acaba con aquellas famosas palabras paz, piedad y perdón. Lo que hizo esa generación, lo que hizo la transición, fue aprender de eso que don Manuel Azaña llamaba la musa del escarmiento, por utilizar esa bella expresión de Azaña. Frente a una historia de exclusión, una democracia integradora, una democracia que alguna vez he llamado a la carta. Esa es la lección que había aprendido ya en su propia carne la izquierda derrotada en 1939, tal como se desprende, por ejemplo, de estas palabras escritas por Francisco Largo Caballero en 1945, poco antes de morir en el exilio, y con las que voy a terminar mi intervención. Dice Largo Caballero 4 meses antes de morir. Hace años, en un mitin celebrado en el Cine Pardiñas de Madrid, decía yo que si me preguntasen qué quería para España, mi respuesta sería esta: república, república, república. Si hoy me hicieran la misma pregunta, contestaría libertad, libertad, libertad. Y luego que cada cual le ponga el nombre que quiera. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, profesor. La verdad es que ha sido una conferencia fantástica, apasionante, diría yo, y parece sorprendente, ¿verdad? Al menos a mí me lo parece, desde luego, que después de tanto tiempo, bueno, pues todavía sigamos descubriendo, al menos yo y gran parte del público, yo creo que también, descubriendo cosas que ignorábamos de este periodo que además hemos vivido todos, ¿no? Yo le voy a hacer una primera pregunta que no sé si es un poco peliaguda, yo creo que no, pero bueno, yo se la hago. Después de analizar y estudiar los personajes de la obra, de esta obra que nos has relatado, me pregunto, ¿qué falta en la política de hoy que sí había en la política de la transición? Si falta algo, no es una afirmación, es una pregunta, a lo mejor no falta nada. Bueno, déjeme que empiece con una respuesta un poco facilona. La pregunta no sería qué falta, la pregunta es qué hay, ¿no? Falta casi todo. Lo primero, por centrarme en el tema de mi exposición, falta liderazgo.
Y cuando no hay un liderazgo democrático, yo no voy a decir fuerte, yo no apelo al hiperliderazgo, pero cuando no hay un liderazgo democrático claro, coherente, hay populismo. Esa es la forma de llenar ese vacío, esa carencia de liderazgo cuando se confunde la política con la gestión. En la primera reunión que Adolfo Suárez tuvo con su equipo, una vez nombrado presidente del Gobierno, todavía en Castellana 3, y era un equipo de 4 o 5 personas, Carmen Díez de Rivera, no sé si estaba ya Alberto Recarte, probablemente Eduardo Navarro, les dijo una cosa definitiva sobre la forma de ejercer el liderazgo y de entender la política. Les dijo, no quiero ni un papel sobre mi mesa. Aquí venimos a hacer política. Y la política estaba más allá de los despachos, más allá de los papeles. La política era comunicarse, interactuar, seducir, hablar con unos, con otros, el diálogo, un ejercicio continuo de seducción, de convicción. Y eso, desde luego, es algo que falta hoy en día. Pero, en fin, es indudablemente un momento muy distinto. Y, por tanto, necesitaríamos no solamente líderes de gran categoría, sino de líderes distintos también. A aquellos líderes también se les pasó el momento. Por tanto, tampoco se trata de idealizarlos. Todos tuvieron su papel, con más o menos recorrido en esa obra, pero todos acabaron haciendo mutis por el foro. Tú que has hablado y te has reunido con todos ellos o con gran parte de ellos, de esas conversaciones y de lo que has estudiado y leído, ¿crees que si pudiesen volver atrás, habría algo que corregirían de lo que hicieron, de las decisiones que tomaron? ¿Crees que en algún momento se arrepintieron o se arrepienten de algo? Bueno, vamos a ver, desde luego la transición no fue una obra perfecta. Aquellos que hablan de una transición modélica lo dicen más bien como caricatura de un proceso político. Aunque a mí me guste evocar esas palabras de Marcelino Camacho por ser quien era, lo que hemos vivido aquí es casi un milagro. Fue una obra humana y, por tanto, llena de imperfecciones. Hay varios problemas acuciantes en la situación política actual española, que además en muchos casos están relacionados con problemas exteriores, por tanto son de mucha más difícil solución para nosotros. Pero yo citaría 2 problemas que habría que preguntarse en qué medida vienen de un diseño defectuoso en parte de la democracia actual, es decir, que vienen de la transición. Yo no lo creo. Primero, el problema de la corrupción política. Yo creo que hay un amplio consenso en que la corrupción política en la transición fue muy baja. Eso lo dice incluso hasta un enemigo declarado de la transición como Gregorio Morán. No fue un problema relevante y, por tanto, no se puede decir que la corrupción venga de ahí. Y luego está, indudablemente, el problema autonómico. Yo, ante eso, siempre digo que, desde luego, la transición no resolvió un problema secular como mínimo. Ya dijo don Manuel Azaña en las Cortes de la República del año 32 que el problema catalán no tenía solución, que el problema catalán, lo dijo don José Ortega Gasset, que el problema catalán solo se podía reconducir, se podía de alguna forma encauzar, pero no resolver. Por tanto, si eso ocurría el año 32, en los años 30, y el problema territorial, a diferencia de los demás, era más grave en los años 70 que en los años 30, se pueden imaginar la dificultad de encauzar un problema que ya había costado varias guerras civiles. Por tanto, es muy fácil decir que los errores, los problemas, las tremendas disfunciones del modelo territorial actual vienen de la transición. Y, desde luego, hay algo de eso. Pero a mí siempre me gusta decir que igual sin aquel apaño, que fue el título 8º de la transición, España habría acabado como Yugoslavia. Y, por tanto, fue un apaño que ha durado, de momento, 30 y tantos años. Y eso, en la historia y en la historia de un país como España, es mucho. ¿El café para todos no supuso hacer más difícil la resolución de ese problema? En cierta forma, sí. Es decir, aquí sí se podría reprochar a los líderes, a algunos líderes políticos, que en vez de ir por el camino más difícil, que es lo que aconsejaba Suárez, se fue por el que parecía más fácil. Es decir, diluir de alguna forma un grave problema territorial que afectaba principalmente a 2 territorios, a Cataluña y al País Vasco, generalizándolo. Es decir, pensando que la generalización del modelo autonómico haría que el problema de fondo perdiera fuerza.
Es decir, que ese café para todos iba a suponer un café con menos cafeína. La realidad es que ese café para todos creó adicción, aunque la dosis de cafeína fuera baja. Y hubo a partir de un momento una dinámica que ha tenido acelerones. Hemos pasado momentos relativamente tranquilos, pero desde luego de hace 12, 13 años. Yo creo que el punto de inflexión último fue el segundo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Estamos en una huida hacia adelante. Y, por tanto, es un problema que hay que reconocer. Se podría volver atrás, se podría reconducir mediante la adopción de una fórmula federal. En cierta forma, el modelo autonómico es una especie de federalismo encubierto o vergonzante. Decía el profesor García Entarría que la Constitución creaba un Estado federalizable. Yo creo que incluso para eso ya es demasiado tarde. Y, por tanto, francamente, no sé cuál podría ser la solución. Efectivamente, si hay que buscar un error de diseño en la actual democracia española y errores que de alguna forma remiten históricamente a la transición, ahí tenemos uno, a pesar, insisto, de la enorme dificultad histórica del problema, a pesar del mal diagnóstico que tenía ya entonces, a pesar de que se llegó a un apaño que ha funcionado más o menos una larga temporada. Vamos a desplazar la atención hacia otros protagonistas. Han salido varias veces, al menos como fuente de información, en tu intervención, Carmen Díaz de Rivera, que realmente tuvo un papel, al menos de correa transmisora, sustancial, y el de Fernando Abril Martorell. Bueno, Fernando Abril Martorell, aquí tenemos a alguien que conoce muy bien la transición por dentro y que conoció muy bien a Fernando Abril Martorell, que es Jaime Lamón Espinosa. Yo voy a hablar desde el desconocimiento de la persona de carne y hueso. Fernando Abril Martorell y Suárez se conocieron el año 68-69, cuando los dos estaban destinados en Segovia. Y ahí empezó una amistad fraternal, un vínculo generacional siempre fortísimo, proyectos comunes, simpatía, afinidad personal, inquietudes políticas, un cierto reparto de papeles y desde el primer momento Suárez pensó en Fernando Abril como un acompañante, como un colaborador eficaz, como un buen gestor. Porque yo creo que Adolfo Suárez era un hombre que tenía un fuerte sentido y una concepción muy carismática del poder, de la política, mejor dicho, pero tenía algo muy claro. Para que esas cualidades que él tenía, capacidad de comunicación, de liderazgo, de empatía, ese carisma, sirvieran de verdad, fueran eficaces, tenía que hacerse acompañar de colaboradores que tuvieran aquello que él no tenía. Cultura, conocimientos, preparación, capacidad de gestión, etc. Y de ahí esa fórmula, yo creo que, no sé si decir mágica, que fue sobre todo el primer gobierno de Suárez probablemente. Ese equilibrio entre el carisma de Suárez, la intuición de Suárez y la preparación de buena parte de su equipo. Pues bien, Fernando Abril es el gestor. Pero es el gestor que va ascendiendo en el escalafón del suarismo y que plantea finalmente un problema que para mí no está del todo claro, y es hasta qué punto, cuando empezó la cuesta abajo de Suárez, y eso lo reconocen todos sus más estrechos colaboradores y la gente que más le quería, empezando por Abril Martorell y siguiendo por Eduardo Navarro, cuando Suárez, como dijo Fernando Abril Martorell, cuando Suárez se quedó seco, la expresión es tremenda, pero yo creo que expresa muy bien lo que le pasa a Suárez en un momento determinado. Es decir, es como el actor, por volver al símil, que de repente se olvida y se queda mudo ante el público. Cuando eso le pasa a Suárez, se plantea naturalmente la necesidad de un relevo, de una solución, de una alternativa. Y parece, según testimonios que a mí me parecen creíbles, a pesar de la, yo creo, enorme lealtad personal de Fernando Abril, del sacrificio del esfuerzo con el que Fernando Abril trabajó para la causa y para el propio Suárez, parece que Fernando Abril se postuló como sucesor de Suárez, es decir, como continuador de un suarismo sin Suárez. La abultada victoria socialista del 82 con esos 202 diputados
¿puede considerarse consecuencia tanto de la desintegración de UCD como de la fuerza creciente del PSOE? ¿O esta última es consecuencia del anterior? ¿Cómo se produce y cuándo se produce y cómo influye esa desintegración? Bueno, vamos a ver, claro, habría que explicar lo que pasa en esos 3 años a los que yo me he referido, entre el Congreso del 79 o incluso entre las elecciones del 79. Las elecciones del 79, las elecciones generales, fueron el último gran triunfo de Suárez, pero fue el principio del fin, cosa que se vio muy pronto en la fallida sesión de investidura. Ahí empezó todo, ahí empezó la cuesta abajo de Suárez, por muchas razones y algunas de ellas de tipo personal, incluso de salud. Y naturalmente el declive de UCD potencia el papel del Partido Socialista como alternativa natural a UCD. La descomposición interna de UCD, que incluso se plasma en la fuga de algunos de sus cuadros, de sus dirigentes, la mayoría Alianza Popular, pero alguno también, como Fernández Ordóñez, al Partido Socialista, es solamente un anticipo de lo que ocurrirá en las primeras elecciones generales, las de octubre del 82, que es la desaparición prácticamente de UCD. ¿A dónde se fueron esos votos? Pues una mayoría se fue a Alianza Popular, que pasa, si no recuerdo mal, de 9 a 105 diputados. Estoy citando en memoria, me puedo equivocar en 2 o 3 diputados, no más. De 9 a 105 diputados en 3 años. Y hay una parte que se va al Partido Socialista que acepta, que sigue ese reclamo de reformismo, de centrismo, de regeneración, de modernización, que es una parte muy importante en el discurso de ese socialismo felipista que le ofrece el Partido Socialista, que en cierta forma no es otra cosa que aquello que ya en 1909 o 1910 había pedido don José Ortega y Gasset, una fecha en que el Partido Socialista era un partido muy pequeño y muy obrerista. El Partido Socialista tiene que ser el partido europeizador de España, que era una forma, digamos, sucinta, muy atrevida para el momento, de decir que el Partido Socialista tenía que ser el partido que representara la alianza de las clases trabajadoras y de las clases medias liberales, el partido que metiera a España en Europa, que culminara la democratización del país, el partido, en definitiva, que fue a esas elecciones con un eslogan muy claro: por el cambio. Y eso es lo que propone, y eso es lo que muchos antiguos electores de UCD aceptaron de esa propuesta, de ese pacto que ofrecía el Partido Socialista, una oferta de regeneración, no en el sentido que hoy tiene la palabra regeneración, que es más bien como antídoto o respuesta a la corrupción. La regeneración, entonces, tiene un sentido más bien histórico que viene del 98, poner a España en el mundo. Ese es el sentido, acabar con el atraso secular de la sociedad española. Ese es el sentido que tiene esa oferta por el cambio. Vamos con las 3 últimas preguntas para terminar, aunque ya pasamos la hora que nos habíamos previsto, pero recuperaremos los 10 minutos de retraso con estas 3 preguntas. Pregunta una de las personas asistentes. Dice, ¿se pactó el liderazgo del PSOE a costa del PC? Es decir, los principales agentes de la transición pudieron ponerse de acuerdo en algún momento de decir, a la vista de la fuerza que aparentaba y que realmente tenía, como se manifestó en la calle, sobre todo a través de la manifestación después de la matanza de Atocha, que vamos a centrar la alternativa en la izquierda, en el PSOE, intentando orillar al PC? Bueno, primero de entrada yo les diré que yo no creo en las teorías conspirativas. Yo no creo en 2 personas que se reunieron un día en un café o en un reservado de un restaurante, a pesar de aquello que decía Leopoldo Calvo Sotelo, que temía más el ruido de tenedores que el ruido de sables. Yo no creo en eso. Yo creo que el PC y algunos dirigentes intelectuales políticos de la oposición al régimen de Franco sobrevaloraron la fuerza del PC. Eso es lo que ocurrió. Y la fuerza del PC se vio en las primeras elecciones, el 10%. A partir de ahí, y sobre todo a partir del año 79, el Partido Comunista mejora sus resultados en el 79. Eso le sigue pareciendo poco. La respuesta fue una especie de caza a brujas dentro del PC que llevó al PC prácticamente a su desaparición. Por tanto, ahí lo que hay es un error de cálculo gravísimo. Pensar que el Partido Comunista podía pesar tanto en España como en Italia, que era el gran referente. Pero ese modelo
ese sistema de partidos a la italiana no se cumplió ni entonces ni se ha cumplido nunca en España. Aquellos que han apostado por una italianización de la democracia española se han equivocado siempre. Desde Santiago Carrillo, la democracia cristiana, no hay más que recordar que no sacó ni un diputado en las elecciones del 77. Por tanto, ese esquema a la italiana no funcionó nunca. El esquema se iba a parecer mucho más al francés. Hay que recordar qué fue del famoso sorpaso de Julián Guita y cómo acabó aquel que se lo jugó todo a ser el Berlusconi español, Mario Conde. Por tanto, eso no ha funcionado nunca. Y, por tanto, no hubo conspiración para que no pasara aquello que no iba a pasar. ¿Tuvieron los pactos de la Moncloa la importancia como efecto lanzadora del despegue de la transición, incluso también del desarrollo económico que se le ha dado? Bueno, fueron unos pactos muy complejos, muy amplios, políticos, sociales, económicos, afectaban prácticamente a todo. Fue una idea, creo, una iniciativa de Suárez, con Enrique Fuentes Quintana como ejecutor de esos pactos, por lo menos de los pactos económicos, Abril Martorell. Parece que Felipe González no estaba en principio dispuesto a entrar en esos pactos. Fue fundamentalmente una política de choque para hacer frente a una situación económica que se les iba de las manos. Y en algún aspecto importante, aparte del aumento del gasto social, muy importante, tuvo una eficacia inmediata, por ejemplo, en la reducción de la inflación. La inflación llegó, que además fue el detonante, fue lo que llevó a Suárez, me parece, a pensar una solución de emergencia. La inflación llegó en España, la inflación interanual de agosto del 76 a julio del 77 llegó al 35-40%. Ese fue el detonante. Y a partir de ahí hubo acuerdos que quedaron en nada, hubo acuerdos importantísimos en el orden social, en el orden económico, la lucha contra la inflación, yo creo que fue uno de los grandes éxitos, la despenalización de los anticonceptivos, cosa que no se recuerda, yo creo, con suficiente frecuencia y, por tanto, fue una política de choque ante una situación que afectaba muy directamente a la vida real inmediata de los españoles. Que no pareciera que la transición fuera un ejercicio de política de salón, que afectaba a la vida cotidiana de los españoles, que abordaba los problemas reales, que los encauzaba, que había una voluntad de las principales fuerzas políticas de ponerse de acuerdo para hacer frente, no para sacar partido de la crisis, sino para hacer frente a la crisis. Última pregunta, que enlaza con la que yo te formulaba al inicio para dar tiempo que llegasen las restantes. ¿Qué circunstancias se dieron para reunir tanto liderazgo durante la transición? Altura de miras, talla intelectual, vocación de servicio, conciencia de los protagonistas de estar viviendo o ser protagonistas de un hecho histórico. ¿Qué hizo que se diese tanta vocación de liderazgo? Es una pregunta muy difícil y yo no sé si tengo el tiempo ahora mismo para desarrollarla. Yo creo que hay que hablar, en primer lugar, pero no quiero repetirme en lo que ya he dicho, efectivamente, de la categoría política y yo creo que personal de los principales protagonistas de la transición. Y esa categoría se puso en manifiesto también a la hora de renunciar, porque solamente se llega a pactos y acuerdos renunciando. Yo creo que hay, por otro lado, una conciencia generacional que me parece muy importante de superación de la guerra civil, de evitar un nuevo drama como aquel que les habían contado sus padres o que habían vivido de pequeños, en un país que había pasado varias veces por esa experiencia. Es decir, un país que tenía ante el resto de Europa el estigma de las guerras civiles, de los pronunciamientos militares, de los exilios. Un país en el que, como ha escrito alguna vez un buen amigo nuestro, el profesor José Varela Ortega, los políticos españoles se exiliaban los unos a los otros. Bien, pues había llegado el momento de trazar una línea roja en el suelo y decir, con otro sentido en el que se empleó en su momento, no pasarán. Es decir, de poner freno a esa pulsión autodestructiva de la sociedad española y de esa conciencia generacional, de esa voluntad de arrimar el hombro, de esa predisposición a pactar a base de renunciar y a pactar con el adversario, a entenderse,
a mantener ante el pueblo español, haciendo pedagogía de la reconciliación, una relación cordial entre gente que había estado, por ejemplo, esa famosa conferencia que dio Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI en septiembre-octubre del 77, presentado nada menos que por Manuel Fraga. El hombre que se expresó en esos términos ante Leopoldo Calvo Sotelo. Por tanto, son líderes políticos que tienen capacidad de aprender también, que es muy importante, y aprenden deprisa. Ya lo hemos visto en el caso de Suárez. Hay un guión previsto. Bueno, pero es que aquí hay una realidad que va por delante de nosotros, hay una realidad que no espera, hay una situación acuciante y eso requiere una respuesta inmediata. Y yo creo que todo eso se resume en varias palabras. Una, desde luego, a mí me parece muy importante. Como soy una persona de tradición ilustrada, que empezó su trayectoria como historiador estudiando a un ilustrado español que vivió en la Francia revolucionaria, no me da ninguna vergüenza recurrir a esta palabra, patriotismo. Patriotismo, generosidad, has mencionado, y altura de miras, que sin duda ninguno de los tres conceptos hemos de olvidar. Hasta aquí hemos llegado. Esperamos que hayan disfrutado de este ciclo. Les quiero decir, como aperitivo, que estamos preparando nuevos ciclos de conferencias para el año que viene. Tenemos idea de hacer uno que creemos que va a ser interesantísimo, que va a versar sobre los magnicidios en la historia de España, aquellos asesinatos políticos en la España contemporánea, indudablemente, aquellos magnicidios que fueron utilizados como herramienta para forzar un cambio político. Tenemos varios ejemplos, por desgracia: Prim, Eduardo Dato, Sagasta, Canalejas, hasta Carrero Blanco. No abordaremos el intento de ETA de acabar con la vida del rey Juan Carlos I, pero bueno, pensamos que va a ser de un enorme interés y convendrá recordarlos. Les voy a rogar que despidamos a nuestro invitado de hoy. Realmente ha sido apasionante. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por acompañarnos.